Muchachos, buenos días. Vamos a continuar con nuestro trabajo de clase. Antes que nada, preguntarles cómo se la han pasado, cómo han estado. Espero que se sigan cuidando. Vamos a hacer un pequeño repaso del trabajo que hicimos, de lo que fue del 1 al 15 de mayo. ¿Sí? Un pequeño repaso de las leyes de Newton para que nos quede claro de qué se trata, y de ahí vamos a continuar avanzando un poco en el contenido de nuestra materia. Vamos a hablar de las leyes de Newton, ¿sí? Ustedes por ahí hicieron ya algunos experimentos, ya leyeron, me entregaron el resumen, ¿sí? Me lo mandaron a mi correo, ya los revisé. Unos trabajos estuvieron muy bien, ¿sí? A otros les faltó un poquito más de ser concretos al momento de hacer los experimentos. Yo voy a tratar de explicarlos, ¿sí? Por si tuvieron alguna duda, bueno, ahorita la voy a comentar, la voy a resolver. En primer lugar, ¿de dónde surgen estas leyes? Y bien, Newton se preguntaba, ¿por qué se mueven los objetos? ¿Qué hace que los objetos se muevan? Y haciendo un pequeño paréntesis, cuando Newton se pone a estudiar toda esta parte, ¿sí? Si recuerdan, en la investigación de la biografía que hicieron de Newton, decía que también en ese tiempo, ¿sí? Hubo otra pandemia llamada peste negra y él se tuvo que aislar con su abuela en el campo y tuvo todo el tiempo necesario para empezar a formular estas teorías. Así que si nosotros las vemos en unos 5 minutos, él se tardó unos 20 años para que quedara asentada científicamente de que estas leyes funcionan. Bien, entonces, ¿por qué se mueven los objetos? ¿Qué es lo que hace que los objetos se muevan? ¿Sí? Ya por ahí hemos comentado en alguna ocasión que suelto un objeto y este cae, ¿sí? ¿Por qué cae? ¿Qué hace que los objetos caigan y no suban? Etcétera. Bien. Entonces, en la observación, Newton empezó a formular una secuencia de pasos que observaba en los movimientos naturales de los objetos. Y de ahí dedujo que existía una primera ley. Vamos a ver en qué consiste. Primera ley. En la observación, Newton se dio cuenta que al momento en que los objetos se mueven, dependían de ciertos factores. Y estos factores, por ahí ya los investigaron ustedes, uno se llama inercia, y el otro factor que es parte del movimiento e influye en el movimiento se llama fricción. Bien, ¿qué es la inercia? Les voy a hacer una serie de dictados para que ustedes lo pasen a su libreta, ¿sí? Y complementen los apuntes que yo les voy a estar facilitando a través de estos videos. Entonces anoten por favor en su cuaderno: inercia es la tendencia a continuar en reposo o movimiento en línea recta y velocidad constante. Inercia. Entonces, digamos que es aquella fuerza, ¿sí?, que se resiste al cambio, ¿sí? Es decir, trata de resistirse al cambio si está en reposo, al movimiento, o si está en movimiento, al reposo. Dentro de la inercia, ¿sí?, si hiciera esto en muy breves milisegundos, ¿sí?, esta bolita se queda suspendida, ¿sí? Por muy breves que sean los milisegundos, se queda suspendida, ¿sí? Y a eso se le llama la inercia porque está tratando de resistirse a un cambio, ¿sí? En este caso del reposo al movimiento. Y es
de lo que muchos de ustedes ejemplificaron. Por ejemplo, están en un autobús, se suben, se sientan y al momento en que el autobús avanza, ¿sí?, sentimos un pequeño jaloneo. Entonces, es esa resistencia de oponerse a un cambio de movimiento, ¿sí? Y lo contrario, si vamos corriendo y tratamos de frenarnos, pues ¿qué pasa? Que nos vamos hacia adelante, ¿sí? Entonces, esa inercia, ¿sí?, es un cambio en el movimiento, una resistencia a cambiar su estado de movimiento. La otra característica, ¿sí?, es la fricción. Por ahí ustedes hicieron un pequeño experimento donde, ¿sí?, deslizaban un vaso en una superficie, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer aquí, ¿sí? Vemos que aquí es muy fácil que esta bolita de plastilina ruede. Pero ¿qué pasa si cambio la superficie por una superficie más porosa? Un tapete es una superficie muy porosa, ¿sí? Y vemos que el movimiento es menor, ¿sí? Entonces, la superficie influye, ¿sí?, como un obstáculo para que el movimiento no se dé completo, ¿sí? O no digamos completo, sino que tenga una mayor facilidad de movimiento. Y entonces influye lo que es la parte de la fricción. Observando esto, entonces Newton deduce que en la ley del movimiento, al menos en la primera ley, influye tanto la inercia como la fricción. ¿Y qué es lo que dice la primera ley? Entonces anoten por ahí, la primera ley dice: todo objeto tiende a mantener su estado de reposo o movimiento en línea recta con velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él y le obligue a cambiar su estado. Entonces, todo objeto tiende a permanecer en reposo, ¿sí?, o en movimiento. Si este va en movimiento, va a tender a quedarse en ese movimiento en línea recta y en una velocidad constante, o de la misma manera, si está en reposo, queda en una velocidad constante. ¿Qué velocidad sería? Una aceleración cero, ¿sí? Pero ahí está. Y si se mueve, va a influir la fricción, ¿sí?, dependiendo por qué su superficie se desplaza. Entonces, si la primera ley me dice que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de movimiento, ¿sí?, o en su estado de reposo, esto hasta que una fuerza externa lo modifique, ¿sí?, va a haber un cambio en el movimiento. Entonces, si este cuerpo se desplaza y de repente se encuentra un obstáculo, ¿sí?, ahí se está aplicando la primera ley de Newton, ¿sí? Hay una fuerza que está deteniendo la inercia, ¿sí?, que lleva este cuerpo. O si este cuerpo está en reposo y otra fuerza externa, ¿sí?, impacta, pues va a cambiar su estado de movimiento. Y si estaba en reposo, ahora va a seguir una línea recta a una velocidad constante. Es decir, sufre una pequeña aceleración, ¿sí?, que modifica su estado. Entonces, Newton observó, ¿sí?, que tanto la inercia y la fricción son parte del movimiento natural de los objetos. Bien, entonces decíamos que en la primera ley de Newton, ¿sí?, Newton observaba que existían dos factores muy importantes, que era la inercia y la fricción. Y cuando describe la primera ley, nos dice: todo objeto tiende a mantener su estado de reposo o movimiento en línea recta con velocidad constante, ¿sí? Entonces, en reposo o en movimiento, una velocidad constante, ¿sí?, a menos que una fuerza que actúe sobre él le obligue a cambiar su estado.
Y esta primera parte que separé aquí, ¿de qué está hablando? Está hablando de la inercia. Y esta segunda parte, ¿sí?, nos está hablando de una fuerza que actúe sobre él, ¿sí?, y que le obligue a cambiar su estado. Si está en movimiento, va a cambiar su estado a reposo. Si está en reposo, va a cambiar su estado a movimiento. Y a esto le estamos llamando que es la fricción. ¿Sí? Si mi bola de plastilina se desplaza por esta superficie, va a ser muy fácil, ¿sí?, que llegue al otro extremo. Si cambiamos la superficie, ya vimos, ¿sí?, que con el tapete es más difícil que llegue al otro extremo, porque es una fuerza que actúa en su movimiento y por lo tanto lo va a modificar, ¿sí? Entonces anoten por favor, ¿sí?, en esta primera ley de Newton, ¿sí?, son dos partes muy importantes que se observan: la inercia y la fricción.